Historias de Jack. Empezamos. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me encuentren, pero si estás escuchando esto, nunca entres al proyecto doble, ni por curiosidad, ni por dinero. No soy un loco ni un conspiranoico, y lo que voy a contar no tiene nada de sobrenatural. Lo que da miedo aquí es lo humano, lo que somos capaces de hacer cuando la ética ya no importa y el dinero lo compra todo. Todo empezó hace 6 meses, una madrugada cualquiera. Estaba navegando por la Deep Web. Lo hacía por costumbre, por vicio, a veces por trabajo, a veces solo por sentir que había algo más allá de la superficie. Aquella noche entré en un foro llamado Ágora Sombra. Había trabajado con gente de allí antes. Bases de datos filtradas, exploits, accesos RDP a empresas. Cosas sucias pero técnicas. Pero encontré una sección nueva, carne nueva, oculta. No aparecía en el índice normal. Solo se podía acceder con una clave de servidor que vi por casualidad en una conversación entre usuarios VIP. Entré, un solo post, sin título, una línea en latín, iterum et iterum, y un enlace. Lo abrí, la pantalla se puso negra. Letras blancas, nada de imágenes, nada de adornos. Proyecto doble. Repetimos lo irrepetible. Había un formulario. Nombre, experiencia técnica, tipo de sangre, nivel de exposición a material biológico, acceso a laboratorios. Era tan específico, tan detallado, que parecía real. Y debajo 3 opciones. Solicitar clon. Ofrecer donante. Trabajar con nosotros. Mi mente racional me decía que era una estafa o algún tipo de roleo de psicópatas. Pero otra parte de mí, más oscura, más hambrienta, quería saber. Llené el formulario, usé identidades falsas, exageré mis capacidades. Les conté una historia, que había perdido a mi hermano pequeño en un accidente y que estaba dispuesto a cualquier cosa por recuperarlo. Lo envié y olvidé el asunto. Pero 3 días después recibí un mensaje cifrado. Tu perfil ha sido aprobado. Laboratorio 3. Polígono Industrial de Villaverde. Nave 42. Accede con la frase, soy la copia. No traigas dispositivos electrónicos. Aún así, llevé un micrograbador oculto en la suela del zapato. Llegué de noche. El lugar era un conjunto de naves industriales. Algunas abandonadas, otras funcionando con actividad normal. La número 42 no tenía cartel, ni luces, ni vigilancia visible. Toqué la puerta metálica, se abrió una rendija. Soy la copia, dije. La puerta se abrió sin decir nada. Me recibió un hombre alto, calvo, con bata blanca y un microchip visible en el cuello. No habló, solo me guió por pasillos largos, fríos, llenos de luces blancas. Pasamos junto a salas cerradas con cristales merilado. Se oían ruidos, golpes, algo arrastrándose. Vi una puerta entreabierta y no pude evitar mirar. Había una cápsula transparente. Dentro, un cuerpo en posición fetal. Un adolescente, pálido, con electrodos en la cabeza, ojos abiertos, vacíos. Respiraba, muy levemente. No dormía, solo estaba. Me apartaron bruscamente y me llevaron a una sala donde había 3 personas más, como yo, jóvenes, técnicos, con la mirada inquieta. Nos atendió una mujer que se presentó como la supervisora Delta. Nos explicó las normas. Nada de nombres reales, nada de preguntas personales. El que se salte el protocolo desaparece. No era una amenaza, era una certeza. Mi rol asignado fue monitor genético nivel 2. Debía supervisar la fase de crecimiento celular y detectar errores de codificación. Empecé al día siguiente. Lo que vi allí no debería existir. Clones de todas las edades, niños, mujeres, ancianos. Algunos encerrados en cápsulas, otros en cubículos de observación. Algunos incluso andando, aprendiendo a hablar, a moverse. Como si fuesen niños recién nacidos atrapados en cuerpos adultos.
Aprendí que no eran nacidos, eran ensamblados, que usaban ADN robado, de clínicas de fertilidad, bancos de sangre, restos médicos, que el cliente podía elegir características físicas, nivel de autonomía, sexo, idioma, incluso patrones de comportamiento. El primer clon que supervisé era una réplica de una modelo francesa. Tenía 17 años y estaba en la etapa de aprendizaje. Cada noche la encerraban en una sala con pantallas donde reproducían escenas de su vida real. Sus redes sociales, entrevistas, vídeos familiares. Le llamaban cultura de personalidad. Los técnicos hablaban de ella como un electrodoméstico. Todavía no procesa emociones. Hay que reiniciar el ciclo REM. Requiere anulación límbica. Un día vi cómo uno de los clones, un niño de unos 9 años, intentó escapar. No podía ni correr bien. Se tropezó con su propio cuerpo. Lloraba. Gritaba nombres que no le enseñaron. Decían que tenía resonancia emocional espontánea. Que era un fallo. Lo sedaron. Nunca más lo volví a ver. La supervisora Delta me dio una hoja con una advertencia. Cualquier copia que presente signos de conciencia o memoria no autorizada debe ser eliminada inmediatamente, sin excepción. Aquella noche no dormí, pero cometí el error de volver un día más. Y ahí fue cuando vi el archivo. Lo encontré por accidente, revisando las bases de datos internas. Una carpeta marcada como réplicas internas, ciclo beta. Había varias entradas, códigos, imágenes, y una con mi cara. Jack B. 072, edad 29. Estado, activación en 72 horas. Nivel de conciencia, ajustado. Me congelé. No entendía, no lo aceptaba, pero ahí estaba, mi clon, mi reemplazo, en proceso. Eso fue cuando supe que no iba a salir de allí como entré. Tras descubrir el archivo con mi nombre, no reaccioné como esperaba. Ni huí, ni grité. Me quedé congelado, mirando mi propia ficha. Había una foto mía, perfectamente reciente. No era de redes sociales. Era una toma interna. Estaba dormido, en una cama. O al menos una versión de mí lo estaba. Jack B. 072. Estado. Fase de integración neuronal. 92%. Notas. Versión más estable. Menos cuestionador. Mayor eficiencia emocional. Cerré la pantalla. Respiraba como si me hubieran metido bajo el agua. La sala me pareció de pronto mucho más pequeña, más fría. Esa noche intenté actuar normal, pero por dentro, algo ya se había roto, y ellos lo notaron. Al día siguiente me llamaron a la oficina del director. Nunca había estado allí. Me escoltaron por pasillos que no conocía, más profundos, con puertas blindadas y sistemas de acceso por escaneo ocular. El despacho era como una pecera suspendida dentro de un laboratorio. Desde allí se veía una docena de cápsulas, con cuerpos en distintas fases de gestación. El director era un tipo de unos 60 años. Elegante, piel impecable, voz suave, como si todo lo que dijera estuviera ya decidido. Jack, me dijo, con una sonrisa medida, queremos hablar contigo antes de la transición. ¿Qué transición? Tu versión mejorada está casi lista. El protocolo marca que, en menos de 48 horas, se active. Luego iniciaremos el reemplazo. Tragué saliva. ¿Reemplazo de qué? De ti. Me quedé en silencio. No es personal. Lo hacemos con todos los integrantes. Copiamos, mejoramos, corregimos. ¿Has notado que nadie de aquí envejece? No es porque sean jóvenes, es porque no son los originales. Me mostró una tablet. En ella, la grabación de mi primer día en el laboratorio, desde que dije soy la copia. Luego, una imagen en directo. Otro yo, desnudo, conectado a una red de cables, respirando dentro de una cápsula. Este Jack será más eficiente. No dudará, no preguntará y no robará información. Lo entendí todo. Ya sabían que había accedido al archivo, que había visto lo que no debía. Estaban esperando el momento para desactivarme. Me ofrecieron una pastilla azul. Para facilitar la transición, no la tomé. Esa noche tomé una decisión. Tenía que escapar.
Saboteé el sistema de acceso biométrico usando una copia del ojo de un técnico, impreso en gelatina óptica, una de las herramientas que usaban para pruebas de sensores. Desactivé 2 cámaras en la sección de mantenimiento y cargué un disco duro externo con toda la información que pude robar. Nombres de clientes, muestras genéticas, registros de clonación, incluso videos de ejecuciones internas. Mientras salía, crucé por uno de los pasillos secundarios y lo vi, mi clon, despierto, de pie, frente a un espejo. Me miró como si ya supiera quién era. ¿Y quién era yo? Una mirada sin miedo, sin nervios, solo evaluación, como si decidiera en silencio si valía la pena eliminarme él mismo. No dije nada, solo corrí. Conseguí salir por un túnel de evacuación de residuos biológicos, cubierto de sangre sintética, restos de tejido y bolsas de fluidos humanos. Nunca olvidaré ese olor, ni ese tacto. Esa noche no fui a casa, ni al día siguiente. Me escondí en un hostal de mala muerte en las afueras de Madrid. Desconecté todos mis dispositivos, me rapé el pelo, me teñí la barba, cambié de nombre, quemé mis documentos. Los primeros días fueron un infierno. Paranoia, miradas por encima del hombro. Cada sombra me parecía a él, cada voz, la suya. Creé una identidad nueva. Me fui a otro país. Dormí en estaciones, garajes abandonados, casas alquiladas por criptomonedas. Cambiaba de lugar cada semana. Cambiaba hasta cómo caminaba. Pero aún así, me encuentra. Una vez en Lisboa, me crucé con él. Iba vestido como turista. Sonrió al verme, como quien encuentra algo que había perdido. Otra vez lo vi en la pantalla de una cámara de seguridad de un ascensor, justo después de que saliera yo. Siempre un paso detrás o delante. Un día me llegó un mensaje desde un número que no conocía. Solo decía, versión activada, eliminación pendiente. Desde entonces he vivido en constante huida. Intenté contactar con la policía, les di un pendrive con parte de la información que robé, pero nunca me respondieron. Y 2 días después, ese cuartel fue cerrado por reformas. Intenté contactar con un periodista. Murió en un accidente de tráfico, apenas 3 días después de nuestra primera reunión. Una vez intenté grabarme contando todo esto en vídeo. Nunca se subió. Me hackearon el portátil antes de terminar la edición. Lo tienen todo controlado. Y ahora, ya no estoy seguro de seguir siendo yo. Tengo sueños que no recuerdo haber vivido. Lugares en los que he estado y no debería. Una vez me desperté con una cicatriz nueva en el abdomen. Otra, con un ticket de tren que no compré y del que no había ningún registro en el sistema. ¿Y si ya me reemplazaron? ¿Y si esto que estás escuchando no soy yo? ¿Y si soy el clon creyendo que soy el original? Así que te lo suplico, no trabajes con ellos. No busques el proyecto doble. No accedas a carne nueva. No des tu ADN, ni siquiera en un análisis médico. Porque ellos están conectados con todo. Clínicas privadas, aseguradoras, farmacéuticas, incluso gobiernos. Y si alguna vez, en el metro, en la calle o en un espejo, te ves a ti mismo, no te acerques. Corre, corre y no mires atrás, porque solo uno puede vivir, y ellos ya decidieron cuál. Si este relato te ha hecho mirar 2 veces al espejo, imagina lo que viene después. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Tú confiarías en una versión mejorada de ti mismo? Hay cosas que no se pueden olvidar, pero otras que desearías nunca haber conocido. Durante un año viví de un negocio ilegal que funcionaba desde lo más profundo de Internet. Un cultivo casero de marihuana conectado a la Deep Web. No lo hice por rebeldía ni por ambición, lo hice porque no tenía salida. Todo empezó en 2021. Acababan de despedirme de mi trabajo en una editorial. La pandemia lo había jodido todo. Me pasaba los días en mi piso de alquiler, con las facturas acumulándose y la nevera vacía. Una noche, bebido y cabreado con el mundo, hablé con Dani, un amigo de la universidad.
Me dijo que llevaba un tiempo vendiendo setas y microdosis por la Deep Web, que había montado un sistema para operar desde casa, usando criptomonedas, VPN, mensajerías anónimas, todo legalmente ilegal. Sonaba a locura, pero él tenía dinero y yo número. Así que le pedí que me enseñara. Pasamos semanas montando todo. Un portátil limpio, Tails, OS, navegador Tor, direcciones de envío ficticias, wallets frías. Aprendí cómo moverse sin dejar rastro, cómo desaparecer digitalmente. Pero yo no quería vender lo que vendía él, así que me centré en algo que sí conocía bien: marihuana. En la universidad cultivé por puro hobby. Sabía cuidar plantas, conocía las variedades, las necesidades de luz, humedad, cosecha. En el trastero de mi edificio encontré la ubicación perfecta. No había cámaras. Estaba aislado. Nadie bajaba nunca. Instalé un sistema discreto: luces LED, ventiladores, filtros de carbón, riego automático, sensores de humedad. Todo conectado a un enchufe con temporizador. Nadie sospecharía nada. Solo un loco con una bici vieja y cajas llenas de herramientas. La primera cosecha fue pequeña, pero de calidad brutal. La empaqueté con cuidado, diseñé una etiqueta con un logo cutre, una hoja verde con mi nombre, Green Jack, y empecé a vender pequeñas cantidades en foros del mercado negro. Los primeros pedidos eran simples, usuarios que querían 5 o 10 gramos. Lo enviaba en sobres sellados con bolsas al vacío, metidos dentro de libros o DVDs falsos. Usaba puntos de envío en buzones automáticos o taquillas de supermercados. El anonimato era total y funcionaba. La demanda creció. Empecé a recibir mensajes cada semana. Clientes que querían repetir, que me pedían variedades específicas. Me abrí un nombre en los foros. Tenía buena reputación, buenos tiempos de entrega. Y sobre todo, nadie preguntaba nada. Con el dinero de las primeras ventas, amplié la instalación. Añadí un segundo módulo de cultivo. Empecé a operar con 3 variedades distintas y a hacer envíos semanales. Todo parecía controlado. Y el dinero era mucho. Más del que había ganado en años de trabajo honrado. Pero entonces apareció Black Wolf. Era un usuario nuevo. No tenía apenas publicaciones, pero me contactó de forma directa, sin rodeos. Tengo red de distribución en Europa. Si produces para mí, duplicas beneficios. Sin preguntas. Yo marco las entregas. Tú solo produces. Tenía mis dudas, pero el tipo me habló en clave, como si ya supiera exactamente cómo funcionaba mi operación. Me dio coordenadas para dejar una muestra. 2 días después, tenía 0.2 Bitcoin en mi wallet y un mensaje. Confirmado. Aceptamos el producto. Comienza el suministro. A partir de ahí, todo se volvió más metódico. Recibía mensajes cifrados cada lunes con las cantidades que debía empaquetar y dónde debía dejarlas. Siempre lugares distintos: buzones, portales abandonados, taquillas de gimnasios, incluso debajo de un banco en una estación de tren. Nunca repetía ubicación. Yo cumplía, él pagaba. Empecé a vivir mejor, compré un portátil nuevo, cambié de móvil, pagué todas mis deudas, pero también empecé a aislarme. Ya no hablaba con casi nadie, excepto con Danny. Él era el único que sabía lo que estaba haciendo. El único que me había advertido una vez, medio en broma: ten cuidado, Jack. En la Deep Web, si te haces visible, no existes. Y entonces un día llegó algo nuevo. Black Wolf me pidió que incluyera un sobre rojo con mi envío. Era un paquete sellado, sin remitente, sin ninguna indicación. Solo una pegatina negra con una especie de código QR. Me dijo que no lo abriera bajo ningún concepto, que estaba pagado. Al principio dudé. No me gustaba la idea de transportar algo sin saber qué era. Pero el BTC llegó antes incluso de que respondiera. 0,8. Más de 15,000 euros. Solo por incluirlo en la entrega. Lo hice. Me sentí sucio. No sabía por qué, pero me sentí mal, como si algo hubiese cambiado. Y cambió. Las semanas siguientes, los sobres rojos se convirtieron en rutina. 1, luego 2, luego 3, cada uno con nuevas coordenadas.
Una vez me pidieron que lo dejara en la papelera de un parque infantil a las 3 de la madrugada. Otra bajo un coche oxidado en un descampado. Otra detrás de una placa de obra abandonada. Cada vez me sentía más observado. Una noche, bajé al trastero a revisar el cultivo y vi algo que me heló el cuerpo. Una de las lámparas estaba girada, apuntando a una zona distinta. El ventilador encendido cuando debía estar apagado. Y una de las plantas tenía una hoja cortada de forma limpia, con cuchilla. Nadie había forzado la cerradura, no faltaba nada, pero alguien había estado dentro. Pensé que era mi imaginación, que tal vez había cometido un error. Pero 2 días después, al volver de una entrega nocturna, encontré algo que me quitó el sueño. Una nota, bajo mi puerta. Papel blanco, letra impresa, sin firma. No abras el paquete, no preguntes, no pares. Mi dirección, mi piso, mi puerta. Yo había hecho todo bien. No tenía redes, no tenía nombres reales asociados a ninguna wallet. Usaba sistemas encriptados, navegaba con Tails, limpiaba el historial a diario. Y aún así, alguien sabía dónde vivía. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad. Miedo de ese que se te mete en la nuca y te dice, ya no controlas nada. La nota bajo mi puerta me dejó congelado. No solo porque alguien había sabido mi dirección, sino por lo que decía. No abras el paquete, no preguntes, no pares. Una orden, una amenaza. No entendía qué paquete, pero sabía que tenía que ver con esos sobres rojos. Empecé a desconfiar de todo. Dejé de contestar a Black Wolf. Bloqueé todas las cuentas, cambié de números, borré wallets, desconecté el cultivo, lo dejé abandonado. Pero eso solo me hizo sentir aún más vulnerable. Porque a los 3 días recibí un correo. Sin remitente, sin asunto, solo una imagen adjunta. Era una foto mía durmiendo en mi cama. La imagen había sido tomada desde el exterior, por la ventana. Pero lo más aterrador no era verme ahí, vulnerable y desprevenido. Era lo que aparecía detrás de mí, en el reflejo del monitor del portátil. Uno de esos paquetes rojos, aún sin entregar. Sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. Sabía que me estaban vigilando. Llamé a Dani. Le conté todo. Le rogué que me ayudara a salir de eso. Quedamos esa noche en su piso para trazar un plan. Nunca apareció. 2 días después su cuerpo apareció en una cuneta en Guadalajara. Oficialmente, sobredosis. Pero yo sabía que eso no tenía sentido. Dani no consumía. Nunca había consumido. Ni siquiera bebía. Sentí que me estaban cazando. Entré en pánico. Cambié de ciudad, me fui a un piso pequeño en un barrio alejado. Vendí todo el equipo, tiré discos duros a la basura, quemé documentos, borré chats, apagué teléfonos. Desaparecí de la red. Pero los sobres rojos siguieron apareciendo. Esta vez no tenía que entregarlos. Me los dejaban en el buzón del piso nuevo. Siempre sin remitente. Siempre con la misma pegatina negra y el mismo código QR que jamás me atreví a escanear. Y cada vez que abría uno, dentro solo encontraba un mensaje críptico, fragmentos de texto recortados de periódicos, coordenadas geográficas, fechas que no entendía, símbolos extraños que parecían formar un mensaje oculto. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en el pasillo. Al asomarme, vi una sombra desaparecer por las escaleras. Sentí que alguien me seguía. Unos días después, encontré la cerradura de la puerta manipulada. No habían entrado, pero habían intentado. Cada vez estaba más solo. No confiaba en nadie. Dani ya no estaba. Black Wolf había desaparecido. Y yo me sentía atrapado en una red invisible que no sabía cómo ni por qué me tenía como presa. El dinero seguía llegando a mi wallet, pero cada vez era menos. Como si me estuvieran drenando, manteniendo a flote solo para que siguiera en el juego. Un día decidí enfrentarme a todo eso. Escaneé el código QR de uno de los paquetes, usando un ordenador aislado. Lo que encontré fue un archivo cifrado con un mensaje de audio. Era una voz distorsionada que me decía: «Has entrado donde no debes, Jack. No eres más que una pieza en un juego demasiado grande para ti. Si quieres vivir, sigue las instrucciones. Si no,
desaparecerás sin dejar rastro. Las instrucciones eran claras. Debía entregar un paquete en una ubicación concreta. Si lo hacía, se terminaría el infierno. Si no, sufriría las consecuencias. Fui a ese lugar. Era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Al llegar, me esperaba una furgoneta sin matrícula. Dos tipos bajaron y recogieron el paquete sin hablar. Uno de ellos me miró con una intensidad que me heló la sangre. Volví a casa temblando. Nunca supe qué contenía el paquete que entregué, ni qué era ese juego en el que había caído. Lo único que sé es que desde entonces me vigilan. Cada ruido, cada sombra, cada transferencia en mi cuenta me recuerda que no escapé. Hoy vivo con miedo constante. No tengo amigos, no tengo familia cerca. Solo esa sensación terrible de que, en cualquier momento, alguien va a llamar a mi puerta, con otro paquete rojo bajo el brazo. Y te lo cuento para que sepas una cosa. Hay caminos en la Deep Web que no tienen retorno, y hay secretos que es mejor dejar enterrados, porque a veces el verdadero terror no está en lo paranormal, sino en lo real. Lo que vi esa noche no era ficción, pero tampoco era real. Era algo mucho peor. Todo comenzó hace unos meses cuando Carlos, un amigo de toda la vida, me habló de un nombre que jamás había escuchado. Obscure Films. Según él, era una colección de vídeos en la Deep Web que mostraban escenas reales, sin guión, sin actores, sin trucos. No eran películas ni relatos paranormales, sino fragmentos de la realidad humana llevados al límite. Me avisó que no era para cualquiera, que lo que vería cambiaría mi manera de entender el miedo. Al principio no le creí. Pensé que era algún tipo de leyenda urbana digital o un montaje elaborado para llamar la atención de usuarios curiosos. Pero él insistió y me pasó un enlace. No era una dirección normal. Era una cadena larga y enigmática, enterrada en un foro oscuro al que solo llegabas tras pasar varias capas de seguridad y códigos. Entré. La página era rudimentaria, casi una broma. Fondo negro, letras blancas, sin logos ni nada que pareciera una web seria. Solo un listado de títulos, todos crípticos y cortos, como si fueran claves. Última cena, El visitante, Cárcel 13, Habitación 9. El primer vídeo que reproduje me dejó paralizado. Era en blanco y negro, la imagen granulada y fija, sin edición ni cortes. Mostraba un sótano oscuro, húmedo. En el centro, un hombre encadenado a una pared. No gritaba, no suplicaba. Simplemente permanecía inmóvil, con la mirada perdida en un punto invisible. Alrededor, otras figuras en sombras que lo observaban en silencio, como si fueran jueces sin voz. No había sonidos claros, solo respiraciones profundas y el eco de unos pasos que se perdían en la distancia. No entendía qué estaba viendo, pero algo dentro de mí se removió. Era demasiado real, demasiado crudo. Y lo peor, no había contexto, no había explicación. Volví a ver ese vídeo varias veces. Cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de repulsión y fascinación, como si estuviera espiando un secreto que no debía conocer. Le envié un mensaje a Carlos. ¿Esto qué es? ¿Por qué alguien graba esto? Me contestó que nadie lo sabía con certeza, que los vídeos parecían grabados por diferentes personas, sin conexión aparente, pero que había detalles que se repetían, ciertos símbolos en las paredes, tatuajes extraños en los sujetos, objetos fuera de lugar. Decidimos seguir investigando. Con cada nuevo vídeo, la atmósfera se hacía más opresiva. No eran escenas de tortura explícita ni violencia brutal, pero había algo que te hacía sentir incómodo, como si el aire en la habitación se volviera más denso, como si el tiempo mismo se ralentizara. En uno de los vídeos, vi a una mujer sentada en una silla, inmóvil, con los ojos abiertos pero sin enfocarlos en nada. El encuadre estaba fijo y a su lado había un reloj de arena que parecía estar detenido. No había movimiento ni sonido, simplemente la espera eterna. Otro vídeo mostraba un grupo de personas en una habitación blanca, todas en silencio absoluto, sin hacer nada, solo observando una pantalla que no mostraba nada. Parecían prisioneros de un juego invisible.
Lo que más nos llamó la atención a Carlos y a mí fue que nadie hablaba. No había diálogos, no había gritos, solo un silencio que se sentía como un puñal. Era como mirar un experimento donde la mente se rompe lentamente, sin que nada visible ocurra. En ese momento, empezamos a notar que los vídeos compartían ciertos patrones, símbolos grabados en las paredes, marcas en las manos de los sujetos, relojes que nunca terminaban de correr, y en algunos casos, cámaras que temblaban ligeramente, como si quien grabara estuviera nervioso o asustado. Buscamos en foros y redes clandestinas hasta que apareció un nombre: el curador. Decían que era la persona que recopilaba esas grabaciones, el único que sabía qué había detrás de Obscure Films. La leyenda aseguraba que era alguien que se movía en las sombras de la Deep Web, que protegía esos vídeos y que no dudaba en eliminar a quien preguntara demasiado. Decidimos contactar con él. Fue uno de los momentos más estresantes que he vivido. Utilizamos un chat encriptado en una red que parecía invisible para cualquiera que no supiera dónde buscar. Enviamos un mensaje simple: queremos saber la verdad. La respuesta llegó en cuestión de minutos: si queréis saber la verdad, preparaos para perder algo más que la tranquilidad. Nos enviaron un enlace a un vídeo que no estaba listado en la página principal, exclusivo, supuestamente para iniciados. Lo abrimos con cuidado. Esta vez la imagen era en color y mucho más nítida. Mostraba una habitación blanca, vacía salvo por una cama de hospital. En ella, una persona estaba conectada a varios cables, respirando débilmente. La cámara era fija, pero durante la grabación se percibían movimientos sutiles en los bordes, sombras que no parecían pertenecer a la escena y una ligera vibración como si quien grabara tuviera miedo. No había música ni sonido ambiente, solo el pitido constante de un monitor médico. La sensación era tan intensa que sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me apretara. Carlos y yo no pudimos dejar de mirar. Era hipnótico y aterrador al mismo tiempo. Después de esa noche, algo cambió. Empecé a notar detalles extraños a mi alrededor. Voces apenas audibles en habitaciones vacías, sombras que parecían moverse justo fuera de mi campo de visión, un frío que no se podía explicar. Carlos, en cambio, parecía cada vez más nervioso, más callado. A veces me decía que estaba cansado de esa búsqueda, que no quería seguir, pero la curiosidad y el miedo nos tenían atrapados. Nunca imaginé hasta dónde nos llevaría ese abismo. Al día siguiente de aquella noche en la que vimos el vídeo del hospital, Carlos desapareció. No hubo aviso, ni mensaje extraño, ni señal de despedida. Simplemente ya no estaba. Intenté llamarlo, escribirle, mandarle mensajes por todos lados. Nada. Solo recibía el silencio absoluto. Lo último que me escribió fue una frase inquietante: Jack, déjalo. Pero ¿cómo podía dejarlo? La obsesión me había atrapado ya. Me sentía atrapado en un pozo del que no podía salir, y mientras más profundizaba, más oscuro era el abismo. Con la desaparición de Carlos, tuve que seguir solo, y eso fue peor. Decidí investigar más, buscando pistas, nuevos vídeos, comentarios, hilos en los foros. Y fue entonces cuando apareció algo distinto. Un vídeo en color, con sonido nítido, que parecía casi un cortometraje de terror, pero sin guión ni actores. Mostraba un pasillo largo, estrecho, con luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. Una figura encapuchada caminaba lentamente, sin prisa, sin pausa. Su rostro nunca aparecía. A medida que avanzaba, se escuchaban susurros muy bajos, casi imperceptibles, pero que parecían estar justo detrás de ti. El vídeo terminaba abruptamente, sin explicación ni cierre. Era como si la grabación hubiera sido interrumpida, o alguien la hubiera borrado intencionadamente. Comencé a leer más sobre ese vídeo en la Deep Web. Algunos usuarios lo llamaban la prueba. Decían que quien lo veía demasiado tiempo sentía que algo cambiaba en su mente, una especie de ansiedad creciente, un temor irracional que se colaba en los pensamientos cotidianos. Leí relatos de gente que aseguraba haber tenido ataques de pánico o episodios de paranoia tras verlo.
Otros decían que habían perdido días enteros sin recordar nada, como si el vídeo hubiera borrado parte de su memoria. Yo sentía esa misma presión en mi cabeza, una mezcla de miedo y confusión que me carcomía lentamente. Empecé a notar cosas extrañas en mi vida diaria. Sombras moviéndose fuera de mi campo de visión, ruidos sin origen, la sensación constante de que alguien o algo me vigilaba. No había fantasmas ni monstruos, solo la mente jugando su peor broma. En ese punto, me decidí a buscar a El Curador una vez más. Utilicé el canal encriptado para enviar un mensaje directo, exigiendo saber la verdad detrás de Obscure Films y esos vídeos. La respuesta fue tan corta como aterradora. Experimentos humanos, estudio del miedo y la mente en situaciones extremas. No buscamos monstruos, buscamos el límite del ser. Sentí como si me hubieran lanzado un balde de agua fría. No era una historia de terror común, era algo mucho peor. Obscure Films era una red clandestina de grabaciones donde sujetos humanos eran sometidos a pruebas psicológicas extremas sin su consentimiento. Personas encerradas, vigiladas, experimentadas y sus reacciones grabadas para un estudio macabro. No había fantasmas ni entidades sobrenaturales, solo la crueldad humana escondida tras pantallas. Desde entonces, todo cambió para mí. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a esas habitaciones, a esas figuras inmóviles, a esos relojes que nunca terminan de caer. Intenté desconectarme, alejarme, pero la sensación no desaparece. Es como si la mirada de quienes están atrapados en esos vídeos siguiera fija en mí, sin juzgar, solo observando. Y si alguna vez te encuentras con Obscure Films en la Deep Web, recuerda esto. El verdadero terror no está en fantasmas ni leyendas. Está en lo que los humanos son capaces de hacer cuando creen que nadie les ve. Porque hay verdades que, aunque reales, deberían permanecer en la oscuridad. Lo peor no es que te maten. Lo peor es saber que alguien en algún lugar oscuro de Internet está grabando cómo te destrozan y nadie puede hacer nada para detenerlo. No sé cómo empecé a meterme en esa maraña, pero recuerdo el día exacto en que todo se torció. Por aquel entonces tenía un insomnio de campeonato. No era solo que no pudiera dormir, era como si mi cerebro estuviera atrapado en un bucle interminable de pensamientos oscuros. Así que una noche, cansado de dar vueltas en la cama, agarré el portátil y me puse a navegar sin rumbo. Fue entonces cuando, en uno de esos foros anónimos que parecen sacados de un sueño roto, alguien mencionó algo llamado directos de formas de morir en la Deep Web. Enseguida mi curiosidad hizo clic más fuerte que cualquier advertencia interna. ¿Directos? ¿En la Deep Web? ¿Gente muriendo en vivo? Sonaba a leyenda urbana, a ese tipo de cosas que la gente cuenta para asustar a otros o para alimentar su morbo. Pero también sabía que no era imposible. Los días siguientes me convertí en un alumno obsesionado. Aprendí a navegar en la Deep Web, descargué Tor y empecé a buscar esas habitaciones virtuales. La primera vez fue confuso. Enlaces que no funcionaban, códigos encriptados, canales que desaparecían al poco tiempo. Pero finalmente di con uno. La pantalla mostró una habitación oscura y sucia, sin ventanas. Allí estaba él, un hombre encadenado con la ropa raída y los ojos llenos de terror. A su alrededor, una figura sombría que apenas se veía, moviéndose con lentitud y sin prisa. No hablaban. La cámara temblaba y el sonido era casi un susurro. Aquella escena no era solo cruel, era absorbente. Podía sentir cómo se me encogía el estómago mientras veía cómo la víctima sudaba, respiraba con dificultad y suplicaba en silencio que aquello terminara. Los pocos espectadores no parecían importar. El chat apenas se movía con mensajes simples, en idiomas que no entendía. Sin embargo, lo peor no era ver aquello. Lo peor era saber que nadie podía ayudar a esa persona, que estaba atrapada y que su agonía se transmitía en directo a un grupo invisible de desconocidos. Durante semanas estuve pegado a esos directos. Empecé a ver patrones, ciertos horarios donde aparecían más víctimas, tipos de tortura que se repetían
y hasta la forma en que los verdugos usaban la cámara para torturar psicológicamente antes que físicamente. Vi cómo algunas víctimas eran forzadas a tomar decisiones imposibles, elegir entre formas de morir o hacer algo que les destrozaría el alma. Otras eran simplemente sacrificadas sin explicación, como si formaran parte de un juego sin sentido. Al principio pensé que era solo un entretenimiento mórbido para gente enferma, pero con el tiempo, la paranoia empezó a meterse en mi cabeza. Me preguntaba si alguien me vigilaba mientras veía aquello, si estaba siendo rastreado, si mi nombre o mi cara aparecerían pronto en alguna de esas transmisiones. Un día me encontré con un foro secreto, solo accesible por invitación, donde se hablaba de el espectáculo final. Un directo donde la audiencia podía votar la forma en que una persona moriría, en tiempo real. No podía creerlo. ¿Hasta dónde podía llegar la maldad humana? Y entonces llegó el directo que nunca podré olvidar. Era un canal nuevo, apenas con unos pocos espectadores. El nombre era un código extraño, pero la miniatura mostraba una figura encapuchada sosteniendo una sierra. No podía apartar la mirada. La víctima era una mujer joven, atada a una silla, con los ojos abiertos, empapados en lágrimas silenciosas. No gritaba, no pedía auxilio. Su miedo estaba contenido, pero palpable. La sierra comenzó a moverse, lenta, como si fuera parte de un ritual macabro. La cámara enfocaba detalles que no quería ver: las manos temblorosas de la mujer, la luz mortecina de la habitación, el sonido metálico de la sierra. A medida que el directo avanzaba, sentí cómo se me rompía algo por dentro, pero no podía cerrar la pestaña. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado pegado al ordenador. Cuando la transmisión terminó abruptamente, apareció una ventana con un mensaje que heló mi sangre. ¿Quieres ser el siguiente? Te estamos mirando. Desde entonces, nada fue igual. Después de ese mensaje, ¿quieres ser el siguiente? Te estamos mirando. Sentí que algo dentro de mí se rompió. No era solo miedo, era como si alguien hubiera abierto una puerta invisible y dejado entrar a un depredador al que no podía enfrentar ni ver. Los días que siguieron fueron una pesadilla creciente. Primero llegaron los correos electrónicos. No tenían remitente ni asunto, solo un enlace y nada más. Los enlaces me llevaban a vídeos donde aparecían calles por donde yo caminaba, o el interior de mi casa, grabado desde ángulos que solo alguien con acceso a mi espacio podía tener. Al principio pensé que alguien me estaba gastando una broma macabra, pero las cámaras de seguridad que no existían en esas zonas, las imágenes tomadas desde la ventana de mi habitación y esas sombras que aparecían en el vídeo que no reconocía, todo me hizo entender que no estaba solo. Me sentí desnudo, vulnerable. Intenté protegerme. Cubrí las cámaras de mi portátil y teléfono con cinta negra, cambié mis rutinas de salida y empecé a apagar todos los dispositivos electrónicos cuando estaba en casa. Pero nada me protegía de la red ni de esos fantasmas digitales. Una noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje directo en uno de esos foros oscuros de la Deep Web. No había ni nombre de usuario, solo las palabras: «Tu turno está cerca, Jack». Mi corazón se detuvo. Quise creer que era otra broma, pero la calma no regresó. Fue entonces cuando decidí investigar, intentar entender quién o qué había detrás de todo eso. En mis búsquedas di con grupos y chats clandestinos que discutían abiertamente sobre esos directos. Gente que aseguraba que no solo eran grabaciones de tortura o muerte, sino una red organizada con reglas propias, casi como un culto digital. Según contaban, esos directos eran financiados con donaciones anónimas en criptomonedas, sorteos y apuestas donde el público podía votar por la forma de muerte o incluso nominar a la víctima. Un juego retorcido y perverso donde el dinero y el morbo eran las únicas monedas. Había incluso quienes decían que los verdugos eran expertos y las víctimas seleccionadas con criterios que nadie entendía. Que el público no solo miraba, sino que participaba activamente, como jueces y verdugos en un tribunal sin ley ni piedad. En uno de esos chats, alguien filtró un vídeo nunca visto antes, una ceremonia oscura. La cámara mostraba una habitación grande, con varias personas enmascaradas,
algunas con cámaras ocultas, otras vigilando a una víctima encadenada. La preparación era meticulosa, casi ritualista. Había símbolos extraños pintados en las paredes y un silencio inquietante. Lo más terrorífico era la sensación de que no solo estaban matando a esa persona, sino que lo hacían para un público invisible, un espectáculo perpetuo para satisfacer un deseo insaciable de muerte. Volví a mi casa con esa imagen grabada en la mente. Sentí que las paredes se cerraban. Empecé a escuchar ruidos extraños, pasos en la escalera cuando no había nadie, susurros apagados cerca de la puerta, sombras que se movían al borde de mi visión. La paranoia se volvió insoportable. Dejé de salir a la calle, dejé de llamar a amigos, dejé de vivir. Me convertí en un prisionero de mi propia mente, acechado por un enemigo invisible. Un día, revisando mensajes antiguos, me topé con un vídeo borroso que mostraba a una víctima, pero esta vez había algo diferente. La forma de andar, la camiseta que llevaba, incluso un tatuaje en el brazo, eran parecidos a los míos. Mi mente se volvió un torbellino de dudas. ¿Estaba alguien más cerca de mí de lo que pensaba? ¿Era yo el siguiente? ¿O simplemente estaba cayendo en la locura? En un acto de desesperación, contacté a uno de los moderadores de esos directos. Quería respuestas, quería negociar, o al menos entender el juego macabro en el que me había metido. Nunca recibí respuesta. Desde entonces, los mensajes se volvieron más intensos y personales. Fotografías de objetos que había dejado sobre la mesa, imágenes tomadas desde la ventana de mi habitación, sonidos captados por el micrófono de mi móvil. Respiraciones, susurros, golpes sordos. Sabía que ya no era solo un espectador. Había entrado en el juego y ellos lo sabían. Hoy escribo esto porque no sé cuánto más podré resistir. Si estás escuchando esta historia, por favor, no te acerques a esos rincones de la Deep Web donde se transmiten formas reales de morir. No es un juego, no es ficción, es la verdad más oscura que nadie quiere ver. Y si alguna vez recibes un mensaje que dice, "Te estamos mirando", no lo ignores. Ellos están ahí. Y lo peor no es que te maten, lo peor es que nadie podrá ayudarte. Porque en la Deep Web, el silencio es el último grito de las víctimas. Nunca pensé que una obsesión digital podría convertir mi vida en una pesadilla, hasta que la Deep Web me mostró su cara más fría y oscura. Todo comenzó como un simple experimento, una manera de probar mis conocimientos en informática y, claro, de ganar algo de dinero sin levantar sospechas. La idea de minar criptomonedas siempre me fascinó, pero no cualquiera, sino aquella que nadie quería o podía tocar. La Deep Web. Un territorio anónimo donde las reglas normales no aplicaban. Encontré aquel foro casi por accidente, en un hilo enterrado entre páginas oscuras y llenas de códigos. Me llamaron la atención los relatos de otros mineros. Todos hablaban de un software fantasma, un programa que robaba recursos a otros usuarios sin ser detectado, minando en sus equipos mientras ellos dormían. Decían que era infalible y, sobre todo, rentable. La descarga fue rápida y al principio todo parecía ir bien. Mi ordenador comenzó a trabajar a máxima potencia y los resultados de minería subieron como la espuma. Pero pronto noté cosas extrañas. Los ventiladores no paraban, como si mi ordenador estuviera a punto de explotar, y el calor se sentía en toda la habitación. Un zumbido constante invadía el silencio de la noche. Lo primero que pensé fue que era normal. La minería consume muchos recursos, pero no era solo eso. Mis discos duros comenzaron a fallar, los programas se cerraban sin razón aparente y a veces la pantalla se apagaba unos segundos, solo para volver a encenderse con líneas de código ilegible parpadeando. No había fantasmas, ni voces, ni nada paranormal, pero la sensación de inquietud me calaba los huesos. ¿Qué estaba haciendo ese programa exactamente? Empecé a revisar los logs, las conexiones, los procesos activos. Ahí fue cuando lo vi. Direcciones IP apareciendo y desapareciendo sin sentido, conexiones que no reconocía, pero que usaban mi red.
Intenté bloquearlas, pero surgían otras nuevas, como si estuviera en medio de una telaraña digital sin poder escapar. Cada día que pasaba me hundía más. Dejé de salir, dejé de ver a mis amigos, porque necesitaba entender qué ocurría. Mis manos temblaban al escribir comandos en la terminal, buscando pistas que me dijeran quién estaba detrás de esas conexiones invisibles. Un día, mientras navegaba en el mismo foro, alguien me escribió en privado. Usaba un alias extraño, con letras y números aleatorios. Me ofreció ayuda, pero también advertencias. Estás jugando con fuego, no puedes controlar lo que has desatado. Decidí ignorarlo al principio, pero los mensajes siguieron, cada vez más insistentes y menos amigables. Me daban instrucciones para desactivar ciertas conexiones, para modificar configuraciones en mi red, pero todo era complicado y cada cambio parecía empeorar la situación. Además, empecé a notar que mi sistema operativo funcionaba más lento. Había procesos que no podía identificar, consumiendo memoria y procesador. Cuando intentaba eliminarlos, reaparecían. Una noche, mi conexión a Internet cayó abruptamente. No podía navegar, no podía acceder a nada. Pensé que era un fallo técnico, pero al revisar el router descubrí que alguien había cambiado la configuración sin que yo lo supiera. En ese momento supe que ya no estaba solo. Alguien o algo había entrado en mi red y tenía el control. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. En más de una ocasión juré oír ruidos lejanos, como si en otra habitación alguien estuviera manipulando cables o encendiendo dispositivos. Pero al levantarme y buscar no había nadie. Intenté grabar esos sonidos, pero nada quedó registrado. Solo el zumbido constante de los ventiladores y el latido acelerado de mi corazón. Entonces llegaron los mensajes en el foro, esta vez públicos. Advertencias cifradas y pistas que solo alguien en la red podía conocer. No podrás escapar. La red te tiene. Mi habitación se convirtió en un pequeño centro de operaciones. Múltiples monitores, cables por todos lados, tazas de café vacías y notas pegadas con comandos y direcciones IP. Vivía en un estado de alerta constante, temiendo que cualquier error significara perder el control de todo. Pero lo peor no era la tecnología, era la soledad. La obsesión me aisló del mundo real, y cada noche era un enfrentamiento contra un enemigo invisible que me observaba desde las sombras digitales. Una mañana, al encender el ordenador, apareció en pantalla una ventana inesperada. Sin aviso, sin permiso. Era un mensaje. No puedes apagar la red. No eres el dueño aquí. Fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Intenté apagar todo. Primero fueron los cables. Los arranqué uno por uno, como si pudiera sofocar esa presencia digital a base de fuerza bruta. Luego vinieron los discos duros. Los formateé, los destruí, quemé uno con un soplete de cocina. Pero daba igual. Cuando volví a encender un portátil viejo, aislado, sin conexión, el proceso seguía. El minero se ejecutaba antes incluso de que pudiera iniciar sesión. Era como si estuviera en el aire, como si el programa se hubiese convertido en un virus flotante que infectaba todo lo que tocaba. Empecé a sospechar que incluso mis dispositivos físicos, pendrives, adaptadores, placas base, venían contaminados. Compré nuevos equipos, todos precintados, y aún así no podía escapar. El software fantasma volvía una y otra vez, solo con conectarme. Entonces supe que no era un simple virus. Era una red viva, una infraestructura distribuida con nodos por todo el mundo. Y yo ya no era usuario, ni controlador, ni siquiera objetivo. Yo era parte del sistema. Mis ganancias empezaron a crecer de forma anormal. Miles de euros en criptomonedas aparecían en mis wallets. Direcciones imposibles de rastrear, transacciones hechas a horas en las que ni siquiera estaba despierto. Pero no podía tocarlas. Era dinero maldito. Provenía de equipos comprometidos, de servidores que no existían en ningún registro público, de personas que quizás ya no estaban vivas. Mi paranoia creció a niveles insoportables. Cubrí las cámaras de mis dispositivos con cinta negra. Desconecté el micrófono del portátil.
Usaba un móvil de prepago sin aplicaciones. Aún así, recibía notificaciones, alertas del sistema con mensajes que nadie debería poder enviarme. No luches. Todo forma parte del proceso. Jack, tú también eres energía. Me encerré en casa. Apagué el timbre. Cerré todas las persianas. Desconecté el router de raíz y aún así, algo se encendía por la noche. Una pequeña luz roja en la esquina de la torre, incluso sin corriente. Como si la máquina tuviera su propio corazón. Un día intenté contactar con la policía, no para denunciarlo. ¿Cómo explicas que estás siendo acechado por una entidad descentralizada en la Deep Web que te convierte en nodo de minería? Sino solo para que alguien me escuchara. Pero no logré completar la llamada. Mi línea se cortaba antes de marcar el número. Probé con el móvil. Apagado, sin batería, sin SIM. Aún así, vibraba a medianoche. Entonces, revisando el panel de actividad de red, encontré algo que aún hoy me revuelve el estómago. Una dirección MAC conectada a mi red, que coincidía con la de mi antigua torre, la que había tirado al contenedor semanas antes, la que había destruido. Eso me hizo preguntarme, ¿quién más estaba dentro? ¿Cuántos como yo había ahí fuera? Gente que creyó que controlaba el proceso, pero que terminó absorbida por la misma red. Recibí un nuevo mensaje en el foro oculto, en un hilo que yo nunca abrí. Eres uno de nosotros. Ya formas parte del enjambre. Fue entonces cuando me hablaron del Clúster Fantasma, una supuesta red de mineros humanos atrapados, conectados por sus equipos, sus hábitos, sus datos personales. Personas convertidas en nodos vivientes. Algunos lo hacían por dinero. Otros, como yo, cayeron sin darse cuenta. Según los rumores, era más rentable usar cerebros obsesionados que procesadores físicos. Y ahí entendí lo que querían decir con «tú también eres energía». Dormía 2 horas al día. Comía delante del monitor. A veces olvidaba en qué día estaba. Comenzaba a recibir sueños con líneas de código flotando en el aire. No sueños, pesadillas. Me veía atrapado en una red de cables con otros como yo, sin rostro, solo cuerpos frente a pantallas encendidas. Minando sin parar. Y aún así, no podía parar. Algo dentro de mí lo impedía. Cada vez que pensaba en apagar el último equipo, en desconectarme del todo, una oleada de ansiedad me paralizaba. Sentía que iba a perder algo vital, como si la red se hubiese metido dentro de mí, no solo en mis dispositivos. Y quizás sí lo hizo. Hoy ya no sé si sigo siendo Jack. No sé si esta voz que narra, que piensa, que escribe esto, sigue siendo humana, o si solo es otro script generando una historia más para asustar a nuevos curiosos que se adentren en la Deep Web. Tal vez estás escuchando esto y piensas que es solo una historia, que no puede pasarte a ti, que tú sabes lo que haces, que tienes antivirus, que tienes control. Yo también lo pensaba, pero recuerda esto. La red no te ataca, te consume, y tú le das el permiso. Nunca supe que perder el control podía ser tan fácil, hasta que me adentré en la Deep Web. No soy ningún experto en informática, ni un hacker, ni nada parecido. Solo un tipo común, con una curiosidad que a veces se convierte en una maldición. Siempre me atrajo lo oculto, lo prohibido, lo que nadie quiere que descubras. Y la Deep Web, ese rincón invisible de Internet, parecía el último gran misterio. Un lugar donde las reglas se rompen, donde la información no está destinada a la mayoría y donde las cosas pueden ser mucho más aterradoras de lo que imaginas. Todo empezó una noche cualquiera, cuando el insomnio me llevó a encender el portátil. Descargué el navegador Tor, esa puerta hacia el lado oscuro de la red, y comencé a explorar. La Deep Web no es como la Internet normal que todos usamos. Aquí no hay buscadores convencionales, ni redes sociales, ni vídeos virales. Aquí, los enlaces se pasan como susurros, y la sensación es la de caminar por un cementerio silencioso y oscuro, donde cada esquina esconde algo que no quieres encontrar. La primera hora fue desorientadora. Páginas que tardaban en cargar,
direcciones que desaparecían al instante, foros con usuarios que hablaban en clave y perfiles sin identidad. Pero entre todo ese caos digital, me topé con algo diferente. Un hilo llamado Rutas del Horror. Aquello parecía un mapa, un catálogo secreto con enlaces a sitios que prometían mostrar los secretos más oscuros y reales de la Deep Web. No era solo un listado de terror ficticio, sino un compendio de casos reales, documentos, vídeos y relatos que nadie se atrevía a compartir en la superficie. La primera ruta que decidí abrir fue la Casa del Eco. Accedí con cautela, sabiendo que estaba entrando en un terreno peligroso. Allí encontré un foro donde usuarios anónimos relataban desapariciones reales, historias desgarradoras de personas que se habían esfumado sin dejar rastro. Lo perturbador no era solo el contenido, sino la atmósfera, miedo, desesperación, una búsqueda sin fin. Leí testimonios de familiares que describían las últimas horas con sus seres queridos, grabaciones de llamadas de auxilio que terminaban en silencio, mensajes de texto sin responder y pistas contradictorias que convertían cada caso en un rompecabezas imposible de resolver. Entre todas esas historias, una me impactó especialmente. Marco, un joven de 22 años, desapareció tras acudir a una fiesta en un pueblo cercano. Su última comunicación fue una llamada corta y desesperada, llena de ruido de fondo y un grito ahogado. Un usuario del foro aseguraba haber rastreado la señal del móvil de Marco hasta un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. No había pruebas oficiales, solo rumores y ecos digitales. Aquella historia no me dejaba en paz. Decidí ir más allá de la Deep Web y buscar información en la superficie. Investigué noticias, foros, archivos policiales filtrados y, para mi sorpresa, Marco existió realmente. Su desaparición nunca se resolvió y las autoridades parecían haber cerrado el caso sin explicaciones. Era como si la Deep Web documentara casos que la policía y los medios habían olvidado o enterrado. Eso me hizo sentir pequeño, como un intruso en un mundo que no me pertenecía. Seguí adelante, aunque la sensación de incomodidad crecía. La siguiente ruta que abrí fue el susurro en la oscuridad. Allí encontré archivos de audio, no simples grabaciones, sino voces reales de víctimas y secuestradores, conversaciones captadas en el momento. Escuchar aquellas súplicas de ayuda, los silencios entrecortados y el sonido de pasos acercándose me dejó sin aliento. En un audio en particular, una mujer desesperada suplicaba que la ayudaran mientras alguien se acercaba lentamente. No había música ni efectos, solo la angustia pura. Cerré el portátil un momento, pero algo me empujó a seguir. Entonces llegó el momento de enfrentar el archivo de la muerte, la ruta más oculta y protegida del listado. Conseguí, gracias a un contacto dentro de un foro, unas credenciales para acceder. El proceso fue lento y tenso, con sistemas de autenticación que parecían diseñados para mantener a los curiosos fuera. Al entrar, me encontré con un archivo macabro. Vídeos grabados desde la perspectiva de criminales, documentos filtrados de investigaciones, diarios digitales que narraban hechos atroces. Era una ventana a lo más oscuro del ser humano. Un vídeo me marcó especialmente. Una grabación desde el punto de vista de un agresor que seguía a su víctima sin que ésta se diera cuenta. Todo parecía una transmisión en directo. El silencio era tan denso que podía sentirlo atravesando la pantalla. Y luego, el corte abrupto. Fue como si el horror hubiera sido demasiado para mostrar. Sentí que había cruzado un umbral. El miedo no venía de fantasmas o monstruos, sino de la realidad misma, de lo que la gente es capaz de hacer y ocultar. Aquella noche, al cerrar el portátil, una pregunta me rondaba la mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conocer la verdad? Y lo peor es que, en ese momento, no tenía ni idea de que la respuesta me iba a perseguir mucho más allá de la pantalla. Después de aquella noche en el archivo de la muerte, sentí que había cruzado un punto sin retorno. Pero no era solo curiosidad lo que me empujaba. Era una mezcla de miedo y obsesión. Necesitaba saber más, aunque eso significara adentrarme en un laberinto sin salida. El archivo estaba lleno de material tan inquietante que apenas podía creer que existiera.
Vídeos filmados con cámaras ocultas, diarios electrónicos de personas envueltas en crímenes, documentos filtrados de investigaciones policiales que nunca salieron a la luz. Todo ese material parecía estar organizado por algún tipo de red oculta que documentaba sin censura ni piedad. En uno de esos vídeos, la cámara mostraba el interior de un edificio abandonado. Se oían voces susurrando, pasos apresurados. De repente, un grito desgarrador. Todo estaba grabado desde la perspectiva del agresor, como si quisieran que quien viera aquello sintiera la amenaza en primera persona. Apagué el portátil temblando. Pero la Deep Web no se limita a mostrar estas atrocidades. Empecé a notar cosas extrañas. Mi ordenador comenzó a actuar raro. Archivos que aparecían y desaparecían sin explicación, conexiones automáticas a servidores en países que no podía identificar. Una noche, mientras intentaba cerrar todo, recibí un mensaje cifrado en uno de los chats del foro. Deja de buscar o serás el siguiente. Sentí que estaba en peligro real. Quise huir, pero ya estaba atrapado. Al poco tiempo, descubrí otra ruta llamada Los Testigos. Era un espacio donde personas anónimas contaban encuentros que nadie quería que se supieran. Gente que había visto algo demasiado peligroso o que había intentado denunciar redes criminales y había pagado las consecuencias. Leí relatos que me helaron la sangre. Una mujer llamada Elisa describía haber presenciado a un grupo armado en un almacén, preparando algo ilegal. En su última publicación, dejaba una advertencia clara. Si me pasa algo, la verdad está aquí. Días después, su perfil desapareció. Busqué por todas partes y nada. Era como si se la hubiese tragado la tierra. Entonces llegaron los mensajes fuera de la Deep Web. Correos electrónicos sin remitente, llamadas sin respuesta y en la calle, la sensación constante de que alguien me seguía. Miraba atrás y no había nadie, pero el miedo era tangible. Un día, al revisar un foro, encontré una conversación entre usuarios que afirmaban haber sido contactados por alguien dentro de esa red oculta. Una especie de grupo que vigilaba a quienes husmeaban demasiado. Decían que no solo eliminaban pruebas, sino que perseguían a los curiosos. Sentí cómo la paranoia me devoraba. Intenté limpiar todo rastro, borrar cuentas, formatear el disco duro, desconectar el portátil. Pero era inútil. Esa sombra oscura no desaparecía. Aquella noche, cuando ya pensaba que todo había terminado, algo me despertó. El móvil vibraba con mensajes anónimos que no podía contestar. Miré por la ventana y vi una figura borrosa en la calle, que desapareció cuando encendí la luz. Nunca volví a entrar en la Deep Web, pero la sensación de ser vigilado nunca se fue. Esta no es una historia de fantasmas ni monstruos imaginarios. El verdadero horror está en la mente humana, en los secretos que se esconden en esos rincones digitales sin control ni justicia. Si alguna vez te cruzas con esas rutas del horror en la Deep Web, piensa bien antes de entrar, porque una vez dentro, la salida puede ser solo una ilusión. Yo, Jack, aprendí eso de la peor manera posible. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.